la leemos con gusto en Sin Censura. A ver, ayer me pasó de noche, leí la columna ya en la tarde, algo que es inusual porque siempre le pego una revisadita a las opiniones de todos estos calumniadores. Raimundo Rivapalacio publicó en El Financiero su columna a la que tituló Las peticiones a Sheinbaum. Y uno de los señalados por Raimundo Rivapalacio ya está listo para responderle, para refutarle, para aclararle y para lo que él quiera. Escribió Raimundo Rivapalacio: tan pronto como Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Palacio Nacional, comenzaron a hacer cuentas alegres. Personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum estaban de plácemes. No querían que ganara Kamala Harris porque decían que la relación sería muy complicada. En cambio, con Trump, que creían era amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que decían conocer de su primer cuatrienio, las cosas correrían tersamente. La realidad tocó la puerta mariana el primer día de la nueva administración al declarar terroristas a los cárteles de las drogas, y de ahí en adelante todo ha sido cuesta arriba. La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores metabolizó las embestidas de Trump contra México, y por primera vez en casi un año sus amenazas intervencionistas para aniquilar a los cárteles fueron procesadas por el régimen como una opción real. Sheinbaum ha reiterado que esa no es una opción para México, lo que es cierto, y que no hay razones para pensar en ello porque la colaboración con Estados Unidos ha sido buena, lo que es parcialmente verdad, porque si bien ha actuado en el tema de la seguridad como se lo han pedido, cuando se trata de actuar judicialmente contra políticos o funcionarios de Morena con vínculos con el crimen, ha sido refractaria. Durante 7 meses, que es cuando aterrizó en México el nuevo embajador Ronald Johnson, un coronel retirado y operador de campo de la CIA, el gobierno mexicano ha experimentado una presión sin precedente para que actúe con peticiones específicas y extrañamientos no para que entregue a nadie, que no sea un narcotraficante declarado, sino para que aplique la ley y proceda contra quienes dentro de la 4T se ligaron con criminales. En todo este tiempo, Washington le ha enviado mensajes y aportado información para que ejecute. Sheinbaum lo ha hecho de manera general, como aceptar la petición de luchar contra las extorsiones, sobre todo en Michoacán, contra los productores de aguacate y cítricos y contra el robo y contrabando de combustible, aunque esto último se estancó en terceros niveles de responsabilidad, que ha provocado fricciones en la relación bilateral y creciente exasperación por la forma como estiman está protegiendo a políticos y funcionarios del régimen vinculados a López Obrador. Cito: todos los caminos conducen a Palenque, dijo un funcionario estadounidense, pero la presidenta ya dejó de dar la pelea interna, nosotros sí la daremos. Y así sigue con su columna Raimundo Rivapalacio. Dice: en otoño volvió a haber quejas directas cuestionando que como una investigación que les decían llevaba años no había producido resultados para frenarlo en torno al huachicol de hidrocarburos. Dice que debería haber llegado hasta los más altos niveles del crimen organizado, donde por la información que les habían proporcionado involucraba miembros de alto rango de la Marina. Estados Unidos le proporcionó a México una lista de personas cercanas a López Obrador involucrados por omisión o comisión en ese delito, entre quienes figuraban el senador Adán Augusto López Hernández, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y los exdirectores de aduanas Ricardo Peralta y Horacio Duarte. Bueno, pues ya está Ricardo Peralta, el maestro Ricardo Peralta, listo para hablar sin censura. Ricardo, pues hay un señalamiento directo que en una de esas listas que tanto se cacarean y que han desmentido una y otra vez desde Estados Unidos, que no existen, pues dice Raimundo Rivapalacio con nombre y apellido Ricardo Peralta. Maestro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querido Vicente. Siempre agradezco tu generosidad. Y mira, hagamos un análisis de los porqués. Las noticias en redes sociales, las noticias en televisión, las noticias en los medios escritos tienen una duración que va desde 3 segundos, y te estoy hablando de TikTok, 3 segundos cronometrados del interés que le puede poner una persona a cualquier información, hasta un día o más si se trata de un medio escrito, de un periódico tradicional. Pero las noticias se miden por horas y tú, que eres un experto periodista, sabes mucho más
de esto que yo. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí van los porqués. Al momento de que ya no hay nota, ya no es tema, precisamente por la inmediatez, por lo rápido que corren las noticias y cómo sustituye una nota a otra, los medios de comunicación tradicionales, pero sobre todo cuando tienen una agenda, y eso es una agenda que se diseña incluso en otros países, que se manda un diseño, que se paga una campaña, tratan de innovar, aunque sean notas antiguas. ¿Con qué información? Pues no importa que sea falsa, no importa que sea fantasiosa, no importa que sea de ficción. Y para ello, la oposición y sus comunicadores, porque tienen comunicadores oficiales, se pintan solos. ¿A qué me refiero con ello? La noticia de inicio de semana, de este fin de semana anterior, sin duda fue el tema de Venezuela, la incursión militar, la extracción de Nicolás Maduro, las declaraciones posteriores de Donald Trump, unos hablando de un tema, él hablando de otro, desmintiendo a sus propios funcionarios. Ese es el tema mediático mundial, que todavía hoy, después de varias horas, después de varios días, sigue siendo la gran nota. ¿Y en México cuál es la nota? ¿Cuál es el tema de nuestro país? La semana pasada fue el accidente del descarrilamiento, etcétera, etcétera. No hay nota para la oposición. ¿Qué es lo que hace la oposición y los que diseñan estas campañas mediáticas? Buscan en la alacena informativa todo un catálogo de personajes, de datos y de supuestas informaciones secretas, de informaciones filtradas desde Washington y otros países del mundo, expedientes de inteligencia, cosas que no pueden ser corroboradas. Imagínense ustedes, si hay filtraciones por parte de las instituciones mexicanas, extranjeras, etcétera, ¿dónde quedaría el derecho de un proceso y de los procesados cuando se hace público? ¿Dónde estaría la secrecía de una investigación profunda si tiene a la mano a un señor Rivapalacios, donde, según sus fuentes, le hacen llegar de manera espontánea, sorpresiva, a él información supuestamente privilegiada sobre expedientes, investigaciones, fichas de inteligencia, lo que es no saber. Los que hemos sido servidores públicos, y no solamente el honor que tuve de ser subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación y titular de las aduanas por 6 meses en el gobierno del presidente López Obrador, sabemos que hay niveles de información a los cuales puedes tener acceso. Yo tuve acceso a información muy privilegiada y las fuentes de esa información son sumamente confidenciales y por una condición de sigilo, de confidencialidad y sobre todo de secretos de Estado, que por supuesto no pueden ser reveladas a nadie, mucho menos a los medios de comunicación. Se te está brindando la confianza para que esa información que yo obtuve con sistemas de inteligencia en el área de aduanas y por supuesto en la Secretaría de Gobernación cuando fui subsecretario, donde esa información es información que se queda bajo 100,000 candados y bajo ninguna circunstancia puede ser filtrada a ninguna persona, mucho menos a los medios de comunicación, bajo ninguna circunstancia. Y esa es una lógica que ocurre a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no se llama nada más como una nominación secretos de Estado. Es un tema de seguridad nacional donde implicaría no solamente una traición a la confianza que te están dando como servidor público, sino que puedes poner en riesgo investigaciones, puedes poner en riesgo a las instituciones que están llevando a cabo estas instituciones, pero además a quienes las están investigando. Entonces, a partir de ese punto, de esa premisa, resulta absolutamente inverosímil, fantasioso, de alta ficción, que un personaje como Rivapalacios,
tenga acceso a expedientes del extranjero. Y esto está muy fácil. Hay varias herramientas públicas. Tenemos el ChatGPT, tenemos el Gemini y otros más, que estos dos son los más útiles y los más que tienen más veracidad en cuanto a la información que pueden recabar. Y yo me di a la tarea de pedirle a uno de mis compañeros que trabaja aquí conmigo en el despacho, que es mucho más joven que yo, que tiene más capacidad de análisis y sobre todo tiempo para hacer estas investigaciones, y le pedí que me hiciera una investigación pública, en fuentes públicas abiertas, y que además tiene este tipo de herramientas de inteligencia artificial, tiene acceso también no solamente a ciertos niveles de información públicos también sin duda, para saber si existe o han existido algún tipo de investigación sobre mi persona en los Estados Unidos a manera de curiosidad. Y yo invito al auditorio a que lo haga. Evidentemente, toda la información que surgió, porque lo preguntamos de distintas formas, porque así se le instruye a la inteligencia artificial, y no solamente resultó una información muy interesante de mi persona, donde se me posiciona como un funcionario todoterreno. Por ahí hasta hay una frase que se llama el subsecretario 911, que yo no sabía que alguna vez alguien me mencionó así. Muy curioso, yo no sabía, pero me llamó mucho la atención y entonces empezamos a rascarle y a rascarle más, mi querido Vicente, y llegamos a una de las respuestas de los porqués. ¿Por qué después de 4 años que no soy servidor público, que el próximo año, por cierto, cumplo 15 años de profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, que tengo 20 años en mi despacho constituido legalmente, que pago mis impuestos, etc., 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 hoy soy un ciudadano común, evidentemente con un pasado en el servicio público y un político activo, porque puedes hacer política sin tener un cargo público, que es una cosa muy distinta. Y yo soy un político en activo, sin duda. Pero ¿por qué esa tremenda insistencia de los comunicadores, de los voceros de la oposición, para estar refriteando? Digo, hay muchos temas y muchas notas que podrían refritear. ¿Por qué involucrarme con el secretario Ebrard, Marcelo Ebrard? ¿Por qué involucrarme con el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, que fue también titular de aduanas? Pero además yo fui el que menos tiempo estuve. Yo solamente estuve 6 meses y 2 años y medio como subsecretario. Después de mí vino Ricardo Agüed, que es secretario general en Veracruz, secretario general de Gobierno en el Estado de Veracruz, que era senador de la República, y él estuvo casi un año, un poco más de un año. Luego vino a mi amigo Horacio, que él casi estuvo 2 años y pico al frente de las aduanas. Y luego vinieron todos los demás que es público, de público conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues la inteligencia artificial, y yo no quisiera pecar de estar haciendo vituperios en nombre propio, ni estarme autoalabando, pero la información de la inteligencia artificial dice, el ex subsecretario Ricardo Peralta es considerado un personaje de alto nivel político, que ha sido un operador en las elecciones del año 21, que ha participado activamente con la constitución de la agrupación política nacional Alianza Patriótica Nacional, que no quisimos hacerla partido político precisamente para no escindir todavía más la posibilidad de que algunos se distraigan y piensen que el tener un partido político es una buena opción cuando tenemos a Morena y queremos emancipar, por supuesto, cada vez más personas para que se siga votando por esta opción política. En fin, una cantidad de información que nos respondieron los porqués. Nos ven como una amenaza, nos ven como alguien que eventualmente podría seguir participando sin problema, no solamente en la vida electoral, con algún cargo de elección popular, ya sea a la Cámara de Diputados, local, federal, o alguna otra condición en donde el destino será el responsable de definir cuál sea. Soy un hombre no joven, pero soy un señor sano, con muchas ganas de participar, con una actividad académica plena, y
Existe en nuestro país, mi querido Vicente, la posibilidad de iniciar procedimientos legales. En principio, lo más sencillo pues, es el derecho de réplica, que viene contenido en el artículo 6º constitucional, donde se habla de la libertad de expresión, pero que también señala el procedimiento para iniciar los trámites para el derecho de réplica ante los medios de comunicación y los comunicadores que hayan denostado a cualquier persona. ¿Qué ocurre en la realidad? Que como ciudadano común procedes a hacer una solicitud al medio de comunicación solicitando, valga la redundancia, que a su vez el comunicador haga ese ejercicio que establece la Constitución y se lo pasan por el arco del triunfo. ¿Qué procede? Iniciar un procedimiento, valga la redundancia de nuevo, ante un tribunal federal, en este caso de carácter administrativo, y forzar al medio de comunicación y forzar al comunicador a que lo haga. ¿Están ellos asusando a que uno lo esté haciendo de manera frecuente? Pues tendríamos que estar saliendo cada 3 semanas, porque tengo una medición. Yo comienzo a participar, que es todo mi derecho a hacerlo. Si es para la Suprema Corte de Justicia, si ha sido para una posición electoral en otra materia, ahora en esta última posición, donde estuve integrado en la lista del Senado de la República como aspirante a la Fiscalía General de la República, de los más mencionados en los medios de comunicación. ¿Tengo el derecho de hacerlo? Claro que tengo el derecho de hacerlo, como cualquier mexicano, pero me empiezo a mover de nueva cuenta y más o menos cada 2 o 3 semanas, un columnista, calumniador, difamador, con un gigantesco, una gigantesca creatividad. Iba yo a decir que como Julio Verne, pero sería una ofensa para Julio Verne. Pero una creatividad para mentir sale como fuente, que a su vez tiene fuentes fantasiosas, pero él sale como fuente para medios electrónicos y para medios de comunicación locales que replican esa misma columna. Y eso ha sido hace años, desde que he sido servidor público, desde los 90 que soy servidor público, eso ha ocurrido una y otra y otra y otra y otra vez. Obviamente con mayor contundencia cada vez que he tenido la oportunidad de tener mayores responsabilidades en el servicio público. Pero yo creo que ese es el terror que les da a algunos de que yo empiece a participar de nueva cuenta en la vida pública. ¿Por qué? Porque saben que vamos a dar la batalla y que vamos a continuar defendiendo la transformación de México y que vamos a estar siempre en contra de las acciones conservadoras, no solamente de los partidos políticos y de los políticos, sino también de los comunicadores de la oposición, que son igual o peor de conservadores y que hacen incluso todavía más daño, porque la difusión de noticias falsas, la difusión de calumnias y difamaciones, no solamente atenta contra la persona que ha resultado imputada, sino que regar información falsa crea incertidumbre y es una forma de terrorismo mediático. Son sicarios de la información. Déjame decirte que yo tengo demandado a Ramón Alberto Garza y a Código Magenta. Hace 7 meses presentamos una demanda. El señor enloqueció. El tamaño de la demanda son 15 tomos. Literalmente tuvimos que ir con un diablito hasta Monterrey, Nuevo León. Ahí se le notificó en sus oficinas, se estaban escondiendo, se han cambiado de domicilio cantidad de veces, porque tienen cientos de demandas por daño moral. Yo soy uno de ellos. No lo había hecho público, es la primera vez que lo hago público, esta demanda. Vamos a ganar, porque todo lo que ha dicho es esto mismo de Raimundo Riva Palacios. Difamaciones, calumnias, mentiras. ¿Por qué lo demandé? Porque quiero que se inicie un cambio de cultura en nuestro país. Voy a estar siempre de acuerdo y voy a defender la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, de los medios de comunicación,
y de cualquier persona que quiera expresar algo. Pero siempre y cuando esa información, esa comunicación tenga rigor periodístico, No tenga... te quiero, no te quiero picar la cresta, pero ¿vas a demandar a Raimundo Rivapalacio? Por supuesto que sí. Para empezar en términos de el derecho de réplica, como lo mencioné al principio de esta participación, porque, insisto, debe de ser una cultura para todos los mexicanos. ¿No estás de acuerdo con algo que se ha dicho de ti? Ahí están las herramientas. ¿Debería de haber más herramientas para este efecto? Sí, las hubo, pero fíjate, ahora en el contexto internacional, existían los códigos penales de nuestro país, todavía hay en 9 estados de la República, pero incluso en el Código Penal Federal, existía un título completo en el Código Penal e incluso el de la Ciudad de México también, en todo el país, un título completo del Código Penal que se llamaba Delitos en contra del honor y hablaba de la difamación como concepto legal, de la calumnia también como concepto legal, me refiero como tipo penal, y cualquier persona podía acudir al Ministerio Público, no solamente contra los medios de comunicación, sino en contra de cualquier persona que le imputara un hecho cierto o falso, o que éste pudiera ser considerado como un delito, que es precisamente la definición de difamación y de calumnia. En el entorno internacional, ya lo planeaban desde entonces, se firmó un convenio internacional. México es parte de ese convenio, convocado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, donde todos los estados firmantes se comprometían a eliminar de su legislación esos títulos de los códigos penales que sancionaban la difamación y la calumnia. ¿Por qué? Porque era un ataque a la libre expresión. Nada tiene que ver con la libertad de prensa. Insisto, soy el primero que va a defender a los comunicadores si es una condición acreditable con documentos, etcétera, real. Claro, se tiene que informar a la población. Pero aprovechándose, porque México lo hizo, eliminó de los códigos penales el concepto de difamación y la calumnia, y solamente tenemos como alternativa a los mexicanos un juicio por la vía civil, no penal, por daño moral. Y te tardas la vida. Y tienes que presentar peritajes y tienes que hacer, ojo, esos peritajes son en materia psicológica, en fonografía, de verdad muy complicado para cualquier persona, incluido su servidor que es abogado y que me dedico a esto hace años. Imagínense ustedes pasar por este peregrinar cada vez que se utiliza un medio de comunicación y hace este tipo de acciones en contra de cualquier persona. Los de Código Magenta tienen más de 100 programas, fragmentos de videos que han publicitado por YouTube y por todos lados, denostándome a mí y a una serie de actores políticos y a empresarios, a muchas personas, en absoluta impunidad. Tanto hablamos, tanto peleamos por la impunidad, pues esa también es impunidad. Es una absoluta, un absoluto abuso del uso del micrófono, de las cámaras y de los medios de comunicación con noticias falsas. Entonces los demandé, esa es una primicia aquí en Sin Censura, demandé a Código Magenta y a Ramón Alberto Garza con documentos oficiales como pruebas, con información que viene incluso como origen, peticiones en su momento que existían así, de solicitudes de información, emitidas evidentemente por instituciones públicas, de todas y cada una de las imputaciones que me ha hecho ese señor en medios de comunicación. Insisto, si llego a ganar ese juicio que estamos seguros que vamos a hacer, si se llega a tener algún recurso económico como parte de una sentencia en nuestro favor, la mitad de ese recurso lo voy a donar a la prensa independiente.
para empezar a Sin Censura, porque tenemos que defender la prensa libre, la prensa ética, la información con sustento, con rigor periodístico, e ir exterminando a través de nuestras opiniones, a través del ejercicio jurídico, a todos aquellos que mientan en redes sociales y que mientan en lo general. Y evidentemente también esto irá acompañado de una iniciativa con toda prudencia, con toda sobriedad, pero con toda lógica también, de volver a integrar en los marcos jurídicos en materia penal de nueva cuenta la difamación y la calumnia, porque en el ámbito de la inteligencia artificial nos vamos a encontrar con videos que no sabes si son ciertos o no, con audios que es la voz de la persona que lo está diciendo. Y yo le preguntaba a una perita, a un perito en materia de fonografía, es decir, los que estudian los audios, si existía hoy una herramienta para identificar si la voz de una persona era o no emitida por ella misma y se ponía en una imagen y saber si esto era o no cierto. Y me dicen, no la hay, no existe. Se puede identificar que está usándose inteligencia artificial, cierto, pero la voz es de la persona. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, con la misma vibración, con la misma frecuencia, con el mismo tono, idéntico. ¿Por qué? Porque utiliza la voz original, la replica para poner el audio que sea. En ese ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito de la posverdad, que no sabemos si es cierto o no, ¿qué necesitamos entonces los mexicanos y el mundo? Mayores herramientas jurídicas para defendernos. Porque el día de mañana, tú, querido Vicente, que ya te ha tocado también que te avienten tus mentirotas falsas que te han imputado, mucha gente que nos ven Sin Censura, y toda la gente en general pudiera estar sujeta a este riesgo de la inteligencia artificial, sobre todo si no hay un marco jurídico que les defienda. Entonces sí se necesita un dique, sí se necesita un límite. ¿Por qué nunca ha podido regularse el Internet? Pues es imposible, por la libertad que se ejerce. Hay países que lo han prohibido de plano, de tajo, ¿no? No creo que eso sea la solución. Yo soy más pro regulación que prohibición. Entonces tiene que existir un límite, no a la libertad de expresión, pero sí a lo que se emita sin fundamentos jurídicos, informativos, reales, porque la desinformación, eso sí es un delito. ¿Por qué me atrevo a decir que es un delito? Porque puede causar caos, puede causar un estado de ánimo social generalizado. Y los que hacen periodismo responsable como tú, querido Vicente Serrano, en Sin Censura, son los que necesitan ser respaldados, sin duda desde el punto de vista económico, pero también cada vez más crece algo mucho más importante que eso, que es la autoridad moral que tú tienes, Vicente, porque aquí dices la verdad. Y porque nos das espacio, además, a los que hemos sido servidores públicos, a los que somos mexicanos de verdad, para seguir impulsando este tipo de iniciativas. Y esto de demandar a Riva Palacio, yo no quiero entrar en una controversia eterna, simplemente que si el señor tiene fuentes, tampoco está obligado a mencionarlas por su labor disque periodística, pero es muy sencilla su mecánica. Escribe, embarra a quien sea y lo replican otros medios chiquitos en todo el país. ¿Cuál es la dinámica? Pues porque tienen un sueldo, porque tienen una agenda. Y esa agenda es denostar a los que podemos continuar en el tema político, haciendo cosas por México, ayudando a la gente como siempre lo hemos hecho, y seguir sobre todo siendo patriotas de verdad, defendiendo nuestra tierra. Y yo creo que eso no les gusta a los conservadores y menos les gusta que personajes como tu servidor sigamos pensando, analizando, imputándolos, diciéndoles y exhibiéndolos de cómo están completamente vendidos, siguen haciendo su práctica del chayote ilícito
porque eso es extorsión. Yo llegué a tener propuestas y te voy a contar algo. Pues nada más te pido no le vayas a platicar a nadie. Una vez en mi oficina entró un muchachito, bueno, que venía de parte de una periodista muy urgente. Entonces yo pensé, se trata de una condición de seguridad, algo muy grave. Y por curiosidad le pedí a alguien que estuviera ahí conmigo, lo atendí. Y llegó un muchachito con un moñito así, de los que se usaban en la década de hasta los 30, yo creo. Yo dije, ha de ser mesero, ha de ser mago, pero muy modosito él, sus lentecitos y todo, ahí se sentó. Y me dijo, oiga, vengo de parte de la periodista Lourdes Mendoza. Dije, Lourdes Mendoza, yo no lo tenía yo muy claro. El compañero que estaba ahí por un lado me pasó una tarjetita así, me pasó la tarjetita, Lourdes Mendoza. Ah, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Es que es muy urgente. Y en eso me pasa un folder, que adentro del folder tenía una revista muy bonita, de papel muy grueso, muy colorido, muy bonita, muy bien hecha. Pero al momento de abrirla, veo que es como un catálogo. Le digo, ¿y eso? No estoy entendiendo tu visita. La periodista Lourdes Mendoza escribió una nota sobre usted relacionada con su actividad pública y demás. Le digo, sí, la leí. Bueno, ella estaría dispuesta a dejar de escribir de usted. Y aquí en una de las páginas venía un post-it, uno de esos papelitos que se pegan en las revistas para tomar notas y demás. Ahí viene un post-it, si usted lo puede abrir, y ahí lo identifiqué, un post-it fosforescente, y estaba señalado con una flechita una bolsa de lujo, era un catálogo de productos de lujo. Le digo, a ver si te estoy entendiendo bien. La señora dice que yo le compre esa bolsa o te dé a ti el dinero para que la compre y con eso me dejan de molestar y dejan de escribir de mí. Sí. Le dije, eso es extorsión. Le digo, nada más porque eres un muchacho muy joven, pero lo que estás haciendo es extorsión flagrante. Le digo, pero tienes razón. Sí le voy a mandar una bolsa. Y tenía yo una bolsa en el escritorio, como esta, mira. Digo, este es lo más que va a tener de mí, una bolsa de plástico. Pero no voy a caer en una extorsión, como lo han hecho y lo siguen haciendo todos esos chayoteros. Piden bolsas, piden dinero. Muchas veces recibí información de algunos que ya te platicaré en corto, de que, oye, si les das tanto esto, pero ni un quinto, ¿cómo voy a participar en eso yo bajo ninguna circunstancia? Y yo creo que eso es lo que les ha dolido, que ni he participado en una condición ilegal, ni voy a participar en una condición ilegal, y por el contrario, el prestigio que he construido como legado para mi universidad, para mi persona, para mi familia y para mi país, es el que he sido un servidor público 4x4, que he ido a todos los territorios del país y que lo seguiré haciendo, a la tierra caliente michoacana, a la guerrerense, al sur de Tamaulipas, en las zonas más calientes de Veracruz. Yo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo en todo el país, en Jalisco, en las zonas más conflictivas y más marginadas del Estado de México y de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México he ido a las Barrancas, he estado en Tláhuac, donde están las personas que siguen viviendo en condiciones de abandono en la Ciénega. He ido a todas partes y lo voy a seguir haciendo. Y si eso les molesta a algunos propios extraños, pues síganse acostumbrando, sigan pagando las notas de Rivapalacio y de otros más. Ya nos vemos en 2 o 3 semanas que ya verán, volverá a salir otra nota ante la ausencia y la creatividad de tener algún tema importante para el país. Y les agradezco la publicidad, porque dicen por ahí que no hay publicidad mala, pero hay que hablar del tema, del por qué lo están haciendo. Y estas son las respuestas de muchos porqués, querido Vicente.
querido Ricardo 911, date de santos que te pidieron una bolsa y no que pagaras la colegiatura. Pero bueno, mi querido Ricardo Peralta, qué trancazo le acabas de dejar tanto a Código Magenta, a Riva Payaso, a Lourdes Mendoza. Y bueno, yo creí pertinente, porque tú siempre has sido generoso en el trato conmigo, porque hemos construido una relación de confianza ya por años, y la que te agradezco, y porque ahora eres colaborador de Sin Censura, creí conveniente que respondieras, porque pareciera que estos aplican la de que el que calla otorga y nunca más callar, porque aquí tienes un espacio libre como el viento, mi querido Ricardo 911 Peralta. Muchas Este, gracias, querido Vicente. Pues es un honor para mí estar en tu programa. De verdad me siento muy halagado de estar participando, sobre todo por los miles de, pues, de personas inteligentes, porque yo estoy viendo también los comentarios que ponen aquí en tu programa. Me encanta leerlos, no tengo oportunidad de contestarlos a todos, sobre todo cuando se me da la oportunidad de participar, pero son comentarios muy inteligentes de gente que ama este país, se les nota. Y para mí es una gran oportunidad de estar participando contigo, Vicente. Este medio va a crecer mucho más de lo que ya ha crecido, precisamente porque las personas que estamos aquí dando nuestras opiniones, nos convertimos también en un ente de responsabilidad social. Lo que decimos aquí lo tenemos que sostener siempre, con documentos, con información real, con la norma y sobre todo con la lucha social que nos ha caracterizado. Vamos a seguir trabajando, querido Vicente. La labor que tú haces es maravillosa. No debes de dejar de hacerla jamás. Y hay que seguir enfrentando a estos apátridas, a estas personas que dañan el prestigio de muchos periodistas de nuestro país que realmente hacen su labor día a día como tú y van de salida ya. Ya están más para allá que para acá, pero hay que seguirles dando batalla y exhibirlos. Y cuando es necesario, demandarlos. Y estoy a la orden en el despacho para todos aquellos que quieran demandar estos payasos. Tienen aquí no solamente un apoyo jurídico, sino quien puede iniciar estas acciones en cualquier parte del país para efecto de que todos aquellos que se dedican a mentir como respiran, sepan que tienen un dique y que vamos a seguir luchando y que no nos van a amedrentar y que sigan publicando lo que quieran, pero van a tener una consecuencia jurídica principalmente. mi querido Ricardo 911 Peralta, un abrazo. Abrazote, querido Vicente, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana Seguro o que sí. antes si lo amerita la noticia. Ricardo Peralta, el maestro Ricardo Peralta, respondiendo a las calumnias de Raimundo Rivapalacio. Ayer su segmento no tuve la oportunidad de preguntárselo porque no había leído la columna de Rivapalacio, pero bueno, así las cosas.